Buenos días. Mi participación en el primer Congreso Nacional e Internacional Intercambio de Saberes de Agroforestería y Comercialización, Estadísticas Básicas, con el tema Prácticas de germinación y cuidado inicial de las plántulas tropicales. Como introducción, ¿sabías que el éxito de un árbol comienza con cómo tratamos sus semillas? Los árboles tropicales son fundamentales en los ecosistemas, proporcionando sombra, alimento y hábitat para diferentes especies. Además, también contribuyen a la mitigación del cambio climático. Mejorar las técnicas de germinación pueden aumentar el rendimiento y reducir los costos de producción. La presentación abordará los factores que influyen en la germinación, las técnicas de tratamiento pregerminativo, la siembra y el trasplante de las plántulas. El siguiente tema es la recolección de semillas. La recolección de semillas tiene una importancia crucial. Las semillas deben ser de buena calidad y aseguran una alta germinación y plántulas vigorosas por ende, lo cual es fundamental para el éxito de la producción de plantas tropicales. Los criterios que se deben de tomar en cuenta para la recolección de semillas son el origen, preferir semillas de árboles sanos y productivos de la región, la madurez, colectar semillas maduras. Ahí tenemos que tomar como criterios el color y el tamaño característico de la especie que se vaya a producir. La sanidad, descartar semillas dañadas por insectos o enfermedades. Las fuentes semilleras son cruciales para obtener semillas viables y confiables. Estas se pueden colectar de ciertos árboles de los cuales se tengan identificado, y si no, se puede hacer la compra de viveros que tengan los permisos adecuados para la venta de este tipo de semillas tropicales. El tema que sigue son los tratamientos pregerminativos. Son métodos utilizados para preparar a la semilla antes de sembrar, con el objetivo de mejorar su capacidad germinativa. La importancia de los tratamientos pregerminativos son que promueven la germinación, incrementan la velocidad de la germinación, aumentan la uniformidad de la germinación y facilitan la producción de plantas. Algunos ejemplos de tratamientos pregerminativos son los siguientes. La escarificación es un proceso que es utilizado para romper, dañar o remover la cubierta externa dura de las semillas antes de la siembra. Ejemplos de ellos tenemos Enterobio ciclocarpo y ceiba. Aquí va a depender mucho del tipo de semilla, ya que dependiendo del tamaño también es el método que se utiliza para la escarificación. Se puede utilizar para semillas pequeñas, lijas de diferentes calibres y para semillas grandes, las tijeras de podar. La estratificación implica colocar las semillas en un medio húmedo, mantenerlas a una temperatura constante y durante un determinado periodo de tiempo. Aquí más que nada se utilizan semillas pequeñas como el maculis, la tabebuia rósea, cedrela odorata, el bojón, la corieliadora. El tercer método es la lixiviación y el remojo. Más que nada, aquí las semillas son remojadas en agua corriente con la finalidad de remover los inhibidores químicos presentes en la cubierta seminal. Ejemplos de ellos son la caoba, Suetenia macrófila, la teca,
Tectona grandis y la melina, la gemelina. Aquí también va a depender del tiempo que se le dé a la semilla del remojo. Pueden ser 12, 24, 48, 72 horas, dependiendo de la especie. El siguiente tema es siembra, el inicio del crecimiento. Uno de los factores importantes aquí es el sustrato. Es uno de los insumos más importantes para la producción de planta. Su composición, textura, dependerá del sistema de producción y especies a producir. La formulación, manejo y almacenamiento deben ser los adecuados para evitar ingresar algún tipo de patógeno al vivero. Usar tierra local mezclada con arena en una proporción de 60-40. Esto puede ser para imitar las condiciones del suelo. La mezcla de tierra, de arena negra y también puede ser con materia orgánica. Esto aporta nutrientes y mejora la retención de humedad. En el caso del sustrato, depende del tipo de producción, ya sea producción en bolsa, se debe utilizar un sustrato que tenga un buen drenaje, o en su caso la producción en charolas forestales debe ser una mezcla de sustratos como pitmos, agrolita, vermiculita en una proporción de 60-40-20, dependiendo del tipo de especie que se desea producir. El siguiente tema es condiciones ambientales. Las principales que se deben de tomar en cuenta son la humedad. La necesidad de humedad debe ser constante, pero sin exceso, ya que esto puede promover el crecimiento de hongos. En el caso de la humedad, debemos tener humedades relativas del 90% dependiendo de la producción de semillas en el proceso de germinación. La temperatura varía según la especie, pero generalmente se encuentran dentro de rangos específicos. Un ejemplo de ellos es rangos de 25-35, dependiendo de la especie, es a cómo se debe de manejar la temperatura. La luz, la mayoría de las semillas germinan en oscuridad, pero las plántulas necesitan luz para crecer. Algunas especies requieren sombra parcial. La luz debe ser adecuada para el tipo de cada especie. Las condiciones ambientales son las que van a favorecer la germinación y el crecimiento de las plántulas en proceso. El siguiente tema son los cuidados iniciales, nutriendo a las pequeñas vidas. La siembra va a depender del tipo de especie con la que se va a trabajar para el caso de la producción de planta. Se puede usar una siembra directa o una siembra indirecta. En el caso de la siembra indirecta, estas son o se realizan en bolsa y son más idóneas para semillas o de especies que tienen semillas grandes y de rápido crecimiento. Esto también se recomienda para que haya un mejor control en la siembra de las semillas y sea un poco más manejable. En el caso de la siembra indirecta se manejan en semilleros o camas germinadoras dependiendo del tipo de semilla. Generalmente aquí se ocupan semillas pequeñas. En el caso de la siembra de semillas, la profundidad de la semilla debe ser de 2 a 3 veces del tamaño de la semilla. Si se realiza una siembra muy profunda, puede que la semilla no tenga la capacidad para realizar el proceso de germinación. Ejemplo de ellos tenemos la siembra directa en bolsas y algunos ejemplos de camas germinadoras. El riego es importante en esta etapa,
ya que regar diariamente o cada 2 días va a depender del clima y del tipo de sustrato que se está utilizando. En el riego es muy importante evitar los encharcamientos. Es idóneo utilizar algunas regaderas con agujeros finos o, en su caso, pulverizadores para no dañar las plántulas. En la protección, las semillas son delicadas, se tienen que proteger del viento, del frío y del sol directo, que es crucial. Para este caso se puede usar cercos o algún tipo de cobertura vegetal que pueda ayudar a protegerlas. Ejemplos de ellos son semilleros en camas germinadoras con malla sombra o, en su caso, camas germinadoras con cubierta vegetal y de protección, plásticos para cubrirlos. La luz es importante protegerlas en esta etapa de la luz del sol directo durante las horas más calurosas, que son de 11 a 3 de la tarde. En su caso se recomienda usar malla sombra, colocarlo bajo algún árbol o dependiendo de dónde estén ubicados los semilleros. También se debe asegurar que ya en la etapa de plántulas reciban por lo menos 6 horas de luz al día. Ejemplo de ellos tenemos ya plántulas con algún tipo de cobertura vegetal y con mallas sombras. El trasplante es una de las fases más importantes para el caso de producción de planta. Una vez que las plántulas tengan de 2 a 3 hojas verdaderas, se realiza este proceso dependiendo del tipo de producción en la que se encuentre, ya sea en bolsas o, en su caso, charolas de plástico forestal. Cuando las plántulas tengan alrededor o superen los 10 centímetros de longitud de su raíz, se puede realizar un corte de 3 centímetros, lo que nos ayuda a facilitar el trasplante y proteger a la raíz. Y de este mismo modo estamos estimulando a la planta a que produzca sus raíces secundarias. Nuestro siguiente tema es protección contra plagas y enfermedades. Como primer paso tenemos el monitoreo constante, el inspeccionar semilleros y plantas regularmente para detectar signos de plagas o enfermedades. En esta fase es muy importante realizar el monitoreo tanto de camas germinadoras como en su fase de desarrollo de plántulas. Las plagas más comunes. Tenemos plagas como hormigas, pulgones, babosas. En este caso, podemos usar algún tipo de barrera física o trampas con melaza. Un método también muy efectivo es una mezcla de jabón en polvo común, y se le puede aplicar a las plántulas para evitar algún tipo de insectos en nuestros semilleros o en nuestra etapa de plántula. Las enfermedades más comunes. Una enfermedad muy peligrosa en la producción de planta es el damping off. Esta enfermedad es causada por un hongo que se llama Fusarium. Esta enfermedad lo que provoca es un amarchitamiento de la plántula y que puede ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de la misma. Pero esto sucede justo después de la germinación. Las características de este hongo cuando se presentan en nuestros semilleros tiene esta característica. Son cúmulos blancos esponjosos. En el caso de las plántulas
en el caso de las plántulas, lo que hace es que este hongo ataca los delicados tejidos del tallo, lo que hace que se colapse y que se mueran nuestras plántulas. Cuando el amarchitamiento se presenta en lo que son nuestros tallos, presentan este tipo de característica, lo cual ya no tiene salvación, en su caso, las plántulas. Cuando se presenta este tipo de enfermedad es porque hay un exceso de humedad. Es muy importante la selección del tipo de sustrato que se va a utilizar para la producción de planta. Debe tener un buen drenaje. Al no tener un buen drenaje, esto es lo que causa el mal drenaje o la selección de un sustrato no adecuado para la producción de planta. Al haber mucha acumulación de agua, nos puede provocar este tipo de enfermedad. Así que es el sustrato uno de los más importantes en la producción de planta. Deben de tener con ciertas características el lugar donde se esté produciendo. Debe estar bien ventilado, como les decía, usar sustrato esterilizado o en su caso nuevo. Y se tiene que evitar el exceso de humedad, porque si nos llegamos a topar con este tipo de enfermedad, no se puede erradicar tan fácilmente, ya que no hay ningún tipo de fungicida que le erradique. Y cuando se presenta, debemos desechar todo, llámese camas germinadoras y plántulas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es muy rápido que se nos pueda contagiar la demás producción de planta que tengamos. Pues como es un hongo, sus esporas son volátiles y pueden contaminar las demás especies que estén dentro de nuestro vivero. Por eso cuando se presenta debemos desechar todo, lo que se llama todo. La aclimatación y el endurecimiento de las plántulas. La importancia de la aclimatación es crucial porque preparamos a las plantas para las condiciones del campo. ¿Cómo hacemos esta preparación? Aumentando su resistencia al estrés hídrico, a la radiación solar y a las temperaturas extremas. El proceso de endurecimiento implica la reducción gradual del riego, la exposición gradual a la luz solar directa y a la disminución de la fertilización. Durante este proceso nosotros tenemos que monitorear a las plantas, ya que podemos detectar algún tipo de estrés como hojas marchitas o quemaduras solares. En su caso, este proceso puede durar de 2 a 4 semanas, permitiendo que las plantas se adapten progresivamente a las condiciones ambientales. Este proceso también lo que nos asegura y garantiza que las plantas tengan las condiciones adecuadas para resistir un trasplante en campo. Las características deseables de las plantas son, este es un ejemplo de una planta en un sistema de producción de contenedores de plástico, que la planta debe tener una altura aproximada de 30 centímetros con un diámetro de cuello de 4 a 6 milímetros y una conformación de nuestro cepellón muy bien. Estas son las características deseables.
Esto también va a depender del tipo de producción, ya que esta es una producción en charola, de igual manera tiene que suceder con una producción de bolsa tradicional. El trasplante, un nuevo hogar. Para que se realice un trasplante, las plantas deben de tener las características deseables para poder sobrevivir en las condiciones ambientales. Se tiene que preparar el terreno, limpiar el terreno de malezas, remover la tierra y agregar materia orgánica para enriquecer el suelo, llámese composta, bokashi, dependiendo del tipo de materia orgánica en la cual podamos contar para poder hacer o enriquecer el área donde se van a sembrar. Una vez que tengamos estas condiciones, se tiene que extraer la planta del contenedor en el que se encuentre, ya sea en bolsas o en su caso charolas de plásticos forestales. Se debe hacer un hoyo de acuerdo a la característica del tipo de cepillón en la cual sea el sistema de producción y se rellena el hoyo con la tierra o en su caso con el material orgánico para poder enriquecer y ofrecer nutrientes a nuestra planta. Una vez que se realiza la siembra, pues se realiza un buen riego para que la planta tenga agua suficiente para sobrevivir durante un tiempo determinado. En el caso de la protección, proteger las plantas recién trasplantadas del sol y del viento durante las primeras semanas. En este caso lo podemos realizar con materia orgánica seca, llámese hojas o restos de troncos. Esto es protegiendo la base de las plantas para que puedan contener la humedad. Esta es una fase muy importante, ya que aquí las plantas se tendrán que aclimatar a las condiciones ambientales del lugar o del área donde serán la siembra directa. Mi conclusión es la siguiente. La germinación y el cuidado inicial de plantas son crucial para el éxito de la reforestación y la agroforestería. Con la selección de calidad de semillas, tratamientos pregerminativos adecuados, siembra cuidadosa y protección contra plagas y enfermedades, podemos asegurar el crecimiento saludable de nuestros árboles. Me quedo con esta pequeña frase que nos dice, la calidad total de las plantas será tan buena como el eslabón más débil. Tom Landis. Muchas gracias. Es todo por mi parte. Quedo a su disposición.